bien. Como yo no me lo esperaba, ¿verdad? De repente, pues yo estaba pensando que íbamos a seguir los cánticos, pero bien, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Esta mañana, ¿cuántos estudiamos la escuela? ¿Cuántos estudiamos la escuela? A ver. Muy bien. Esta mañana se titula No améis al mundo. Así se titula la escuela sabática. No améis al mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, Dios nos dice lo siguiente. Nosotros ya hemos leído, ¿verdad?, esa cita, sabemos bien qué es lo que ahí dice, y pareciera ser como que la Biblia se contradice, ¿verdad? Porque aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero la lección, ¿cómo dice? No améis al mundo. Entonces vean ustedes, hermanos míos, que por un lado se dice no améis al mundo, pero Dios amó al mundo. Ahora, ¿qué es lo que podemos comprender acá? Y de esta mañana vamos a estudiar la escuela sabática, y pretendo no confundir, sino que entendamos lo que la escuela nos está queriendo transmitir. La escuela sabática. ¿Qué es lo que no debo de amar yo del mundo? La lectura bíblica está en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que lo vamos a leer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que dice así, la lectura de la Biblia, la lectura bíblica, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que yo no debo de amar del mundo? Dice acá, no améis al mundo, pero Dios sí amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿por qué es que Dios amó al mundo? ¿Nosotros, será que no tenemos que amar a los del mundo? Sí. Tenemos que amarlos, ¿verdad? Lo que no debemos amar son sus prácticas, son sus acciones, son sus enseñanzas, son sus tradiciones, es lo que no debemos amar. Entonces, por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A ver, las escuelas pasadas que hemos tenido, la escuela sabática, por ejemplo, la semana pasada, tuvimos una escuela que hablábamos acerca de que somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, ¿qué pasó con el hombre viejo? ¿Qué pasó con el hombre viejo? Debe haber sido destruido ya. Ya no debemos actuar como antes actuábamos. Tenemos que actuar diferente, tenemos que ser diferentes. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre se supone que ya fue muerto, fue destruido ya. ¿Y qué es eso? Hermanos, al venir a Cristo, toda persona debe saber que se convierte en una nueva creación de Dios. Ya no es la misma criatura que era antes. Porque en el tiempo de antes, si nosotros vivíamos en la oscuridad, haciendo y practicando lo que es el pecado, practicando toda cuestión que va en contra de las normas de Dios, ahora debemos de practicar lo contrario, lo que Dios enseña a través de su palabra. Si la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: no sabéis que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros somos nueva creación. Ahora,
quiero compartir con ustedes esta cita, ¿verdad? Que ya ustedes la estamos leyendo ahí en pantalla. No améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo? ¿Sabían ustedes que todavía dentro de nosotros, de la iglesia de Dios, siempre hay gente que ama al mundo? Ahora, ¿qué es amar al mundo? Y sus costumbres, sus prácticas. ¿Saben? Eso es una cosa que nosotros podemos llamarlo idolatría, amar al mundo. Todas las cosas del mundo, lo que hay en el mundo, muchas veces nosotros en el corazón de nosotros todavía no dejamos de amar todavía esas costumbres. Por ejemplo, viene un día festivo puesto por los hombres, podemos decirlo así. Hace unos días atrás yo iba a decir hasta, ¿verdad? Mucha gente llevaba ramos de flores amarillas. ¿Sabían ustedes que ahora hay otro día para...? Yo eso no lo sabía, fíjense. El día, dicen, de la flor amarilla. A ver, y esa costumbre es cristiana, es de la Biblia. No, pero mucha gente todavía de la iglesia todavía continúa haciendo eso, ¿verdad? Todavía continúa haciendo eso. Bueno, vamos a permitir entonces que pasen los hermanos. Y los versitos de mi corazón y de todo. No para alguien. Sí, ahí va. Sí. Muchas gracias. Vaya, cómo no, hermanita. Agárrala ahí, hermano Fernando. Bien, bien. Gracias. Bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Y bien estudiaron en la escuela? No améis al mundo. Así se titula la escuela, la última que estamos leyendo, hermano, estamos compartiendo acá. No améis al mundo. Paz, hermano, bienvenida. Mira. El objetivo de la lección es comprender que Dios condena, ¿qué cosa? La mundanalidad. Dice comprender que Dios condena la mundanalidad, por lo que debemos alejarnos de esas cosas y llevar una vida ejemplar ante los incrédulos y ante los creyentes. Este es el objetivo de esta escuela. Mostrarle a un mundo allá afuera que somos diferentes. Mostrarle a un mundo allá afuera que damos un buen testimonio y que Cristo realmente ha transformado nuestra vida. ¿Verdad? Porque si nosotros seguimos siendo lo mismo, entonces el mundo, en lugar de ser una bendición, acordémonos aquel día el hermano estaba dando un tema que se llamaba el óleo, la fragancia. A ver, ¿qué es lo que vamos a llevar al mundo? ¿Fragancia de vida para vida o fragancia de muerte para muerte? ¿Qué deberemos llevar? Debíamos llevar fragancia de vida que provoque vida. Pero si mi testimonio es contrario, ¿qué efecto va a hacer en el mundo? Un efecto negativo, contrario. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la gente, todo el mundo nos tiene a nosotros en la mira. Pablo dice que somos cartas leídas por el mundo, ¿verdad? Entonces, por esa causa debemos nosotros ser ejemplo de los demás. Entonces dice acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Si yo amo las festividades del mundo, si yo amo las prácticas que el mundo tiene, si yo amo las costumbres que el mundo tiene, entonces el amor del Padre, ¿qué dice acá? No está en mí. Yo no tengo el amor del Padre. Si yo sigo amando esas costumbres, el amor del Padre no está en mí. Y saben una cosa, nosotros muchas veces decimos amar a Dios. Con nuestros labios decimos amar a Dios, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario. No améis al mundo de las cosas, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, dice, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. La concupiscencia de la carne. ¿Qué es lo que la carne le agrada? Todo lo que le agrada a la carne, eso es contrario a Dios. Nosotros los cristianos renunciamos a un mundo de pecado, de los deseos de la carne. La carne tal vez le gustaba, ¿verdad?, el baile, le gustaba ¿qué?, la música pagana, le gustaba ¿qué?, las drogas a muchos, el alcohol, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, cosas que teníamos, pero que ahora al venir a Cristo debemos seguir practicando eso. Ya no, porque son los deseos de la carne. Ya no debemos practicar tales cosas. Entonces, si alguien practica tales cosas, el amor del Padre no está en él. Dice entonces, no es del Padre, más es del mundo. A ver, fíjense ustedes que Jesucristo dijo estas palabras. Juan capítulo 16. Vamos a leer nuestra Biblia, pero aquí lo vamos a poner en la pantalla. Juan capítulo 16. Vamos a leer el versículo capítulo 17, perdón, versículo 16. Juan 17, 16. Dice así. Ellos, hablando de quiénes, hablando de quiénes, hablando de los seguidores de Jesús. Ellos dicen, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde era Jesús? ¿Ah? Si les he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo creeréis si les hablara cosas celestiales de donde Él venía? Jesús no, dice Jesús, yo no soy del mundo. Estos tampoco son del mundo. A ver, y si no somos del mundo, ¿de dónde somos? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dice estas palabras? Nosotros tenemos que hacer y poner nuestra mira en las cosas celestiales, en las enseñanzas de Dios, no lo que enseña el mundo. Por eso dice, ellos no son del mundo, nosotros no somos del mundo, dice Jesús. Como tampoco Él, Jesús, literalmente no es del mundo. Nosotros tampoco no somos, no practicamos las cosas que el mundo practica. Nosotros estamos en el mundo, pero no debemos practicar las cosas que el mundo practica. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Quiénes se aprendieron el versículo de memoria? Hay tiempo para el versículo de memoria. ¿Quién se lo aprendió? Es un versículo bastante fácil.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis? Póngase en pie y lo dice, hermano. Oh almas adúlteras, dice. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, alguno. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Santiago 4. capítulo 4, verso 4. Gracias, hermana. Muy bien. Ven que se puede, es fácil, el versículo es fácil. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos míos, no podemos nosotros servir a Dios y al mundo. No se puede. O somos cristianos o somos paganos, una de dos, pero no podemos ser mediocres. ¿Verdad? ¿No? A Dios le desagrada, ¿qué cosa? En Apocalipsis 3:14 le dice el ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Verdad? Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Pero el ángel de la Odisea, ¿cómo lo encuentra el Señor? En un estado tibio, de tibieza. Y a Cristo le provoca asco y dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, a Dios no le agrada los cristianos mundanos, no le agrada. O sea, somos cristianos o somos mundanos. Uno de los dos. Por eso Elías se paró y les dijo, si Jehová es Dios, ¿qué les dijo? Seguidle. Y si Baal es, la invitación es ir tras él. Pero no se puede tener dos. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, solo quiero que notemos en este pasaje de la Biblia. Quiero invitarlos a que leamos la historia del joven rico. La historia del joven rico está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 21. ¿Saben? Esta escuela ya no había nada que decir, todo se dijo ya en la escuela. Yo creo que esta es una réplica. Dice Juan, Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice capítulo 19, versículo 16 de Mateo, y he aquí, uno llegándose le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué quería saber el joven rico? ¿Qué podía hacer para heredar la vida eterna? Entonces, y él le dijo, ¿por qué me dicen bueno? O sea, si había descubierto que él es bueno, entonces obviamente había descubierto que no era un simple hombre. Dice, ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Así que si tú has reconocido que yo soy bueno, es porque tú reconoces que soy Dios. Entonces dice, luego dice así, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice Jesús? Guarda los mandamientos, a ver. Entonces dice él, como nosotros, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igual que nosotros, dice entonces, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué aún me falta? Vamos a ver si es verdad. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sigue. Mas cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La pregunta, ¿de verdad guardaba los mandamientos? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos
delante de mí. ¿De verdad lo guardaba él? No, muchos de nosotros decimos que lo guardamos, pero a la hora de medirlo con la verdad de Dios, no lo guardamos. No los estamos guardando. Pero nosotros decimos, sí, todo eso lo estoy guardando. Pero Jesús dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ese muchacho tenía su amor ¿a dónde? En las riquezas, en el dinero. ¿Qué cosa es que nosotros nos aparta del amor de nuestro Dios? ¿Qué cosa es la que nosotros no queremos dejar? No queremos abandonar del todo. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Porque podemos decir, todo esto lo estoy guardando, sí, pero hay algo que Dios quiere que lo dejemos por completo. Y tal vez nosotros lo estamos acariciando y no queremos dejarlo. Entonces dice la escritura acá, que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando yo me acuerdo en el tiempo antiguo, cuando nosotros salíamos a estudiar la Biblia con las personas, y estudiamos el folleto, hermano Fernando, con los amigos, y cuando llegamos al tema de las comidas, ahí decían los amigos, no, ya no continúa, a mí no me gusta esa iglesia. ¿Por qué? Porque las comidas, a mí me gusta esto, yo olvidarme de mis camarones, de mis chicharrones, ¿verdad? De comer cerdo, no puedo. Entonces, y esa iglesia enseña que no deben de comer, así que ya no voy a seguir estudiando. ¿Qué es lo que no querían dejar? Dejar de comer las cosas que Dios dice que no debemos comer. De repente se toca, ¿verdad?, el tema del alcoholismo y dice, no, yo no puedo ir a esa iglesia porque ahí prohíben tomar y a mí me gusta. Hermanos, ese es un problema, porque la gente no quiere seguir a Jesús, porque el camino de Jesús es lleno de restricciones. La Biblia dice que es un camino ancho, ¿verdad? ¿Cómo es? Es un camino angosto. Entonces hay un canto de Paola Marino que dice, con paquetes de maldades no se puede caminar allí, porque ese es un camino angosto. Y dice la Biblia que pocos van por él. ¿Por qué? Porque no les gusta. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, ese ya lo sabemos de memoria. El 17 dice así. Juan capítulo 3, versículo 17, dice así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. ¿Y qué han hecho los hombres? Y los hombres amaron más. Son más amadores del mundo, no quieren amar a Dios. ¿Y por qué? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué hacen eso? Porque sus obras. Y al venir a la luz, ¿qué pasa con esas malas obras? Son reprendidas. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Si nos reprenden a alguien por algo, eso no nos parece. Pero dice, por eso dice, no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, más las tinieblas, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice, porque todo el que hace lo malo, mire qué bonito lo que dice, porque todo el que hace lo malo, aborrece la luz. Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean redarguidas. Él quiere vivir siempre en ese sistema, pero los cristianos ya no. Nosotros, los hijos de Dios, ahora debemos ser nuevas criaturas. Pero ¿sabía usted que hay cristianos mundanos? ¿Habemos? Muchos habemos, ¿verdad? La mayoría, dice la hermana. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay muchos que decimos ser cristianos de boca. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Muchos decimos, que yo me pongo ahí a la par, decimos soy cristiano, pero solo de labios. ¿Cómo le llama Jesús a ese tipo de personas? ¿Cómo nos puede llamar Jesús si somos así? Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo capítulo 15, versículo 7. Mírenlo cómo les dijo Jesús a estas personas. Entonces, muchos sabemos de estos así, aquí, ¿verdad? Entre nosotros, entre la iglesia verdadera del Señor. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿y qué dijo Isaías? Este pueblo
Y no se refería a otro pueblo, se refería al pueblo verdadero. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón, hermanos míos, hay cristianos mundanos hoy que decimos, nos escudamos bajo el manto de la religión, decimos somos cristianos, pero que nuestras obras dicen lo contrario. ¿Acaso podemos sembrar maíz y cosechar maicillo? No. Si somos cristianos, vamos a dar frutos ¿de quién? De cristianos. ¿A dónde se les llamó cristianos por primera vez? En Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque hacían lo mismo que Cristo hacía. Por eso se llaman cristianos, porque ellos practican lo que Cristo enseñó. Pero si vengo yo y practico otras cosas, si no tengo la paciencia que Jesús dice que debo de tener, si no tengo el amor que Jesús dice que debemos de tener, soy cristiano. Podré ser de todo menos cristiano. ¿Cómo? Ajá. Podría ser otra cosa, pero menos cristiano. ¿Por qué razón? Porque los cristianos van a dar frutos de Cristo. Así que el que dice que está en Él debe andar como ¿quién? Debe andar como Él anduvo. Así debemos caminar, como Cristo caminó. Pero si nosotros venimos y decimos somos cristianos, así, pero nuestras palabras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Dios quiere que reflejemos al mundo que somos sus hijos. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Cristianos honrando a Dios solamente de labios. Solo de labios. Y soy cristiano y ya. Pero si alguien me dice, mira, pero tus obras dicen que no sos cristiano. En un vehículo alguien iba delante del carro policial y en el vehículo decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero de repente viene el hombre y tiene un accidente, le pega a otro carro, el policía se baja y entonces va y le toma la prueba de alcohol y él sale que estaba ebrio. Pero el carro decía, Jehová es mi pastor. Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, alguien podría, y más de todo eso, llevaba la Biblia ahí en el carro, en el vehículo. Entonces, ¿qué testimonio se da allí? ¿Qué testimonio se da allí? De repente viene el policía y lo para, y de repente viene, en lugar de ir escuchando música cristiana, él escucha oyendo música secular, y dice que es cristiano, y si alguien lo conoce. ¿Saben qué, hermano? Nosotros en veces estamos honrando a Dios de nuestros labios, pero nuestros actos dicen todo lo contrario, que no somos cristianos. A eso Dios no le agrada. A Dios le agrada que nosotros seamos bien fríos de un solo o calientes de un solo, pero menos y que seamos tibios, ¿verdad? Menos que seamos tibios. Entonces la tibieza es el cristiano mundano, está en una temperatura de esas, tibio, y a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué vamos a decir más? Tengamos cuidado cuando el mundo nos ame, porque el mundo solo ama lo suyo. Tengamos cuidado cuando el mundo comience a tomarnos en cuenta. Cuando el mundo nos comienza a tomar en cuenta es porque nosotros estamos practicando lo mismo que el mundo practica. Cuando el mundo nos toma en cuenta y nos llegue a amar es porque nosotros los cristianos estamos amando al mundo. Miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 7. Dice, miren lo que Jesús dijo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Y por qué es que aborreció a Jesús? Porque yo doy testimonio de Él, que sus obras son malas. ¿Por qué aborrecían a Jesús? ¿Por qué? ¿Porque practicaba lo mismo que ellos? No, porque denunciaba esas malas obras, por eso lo odiaban. Por eso odiaban a Jesús.
Por eso es que los hijos de Dios, cuando comienzan a ser amados por el mundo, es porque ellos han comenzado a amar las cosas, las costumbres, los deleites y todo lo que el mundo hace. Cuando el mundo nos comienza a tomar en cuenta, preocupémonos. ¿Por qué razón? Porque hemos comenzado a amar las cosas que el mundo practica. Hermanos, estamos en el último sábado de septiembre. Ahora es 27 de septiembre, de acuerdo a nuestro calendario. Yo de Candelario decía, calendario. De acuerdo a nuestro calendario, estamos el último sábado de septiembre. Y viene, según nuestro calendario, ¿cuál mes? Octubre. ¿Saben ustedes que el mundo celebra una fiesta pagana en octubre? Sí. Todo el tiempo están en celebraciones ellos. Sí. ¿Y qué fiesta celebran? Halloween. ¿Y sabían ustedes que muchos cristianos todavía, colegios cristianos que dicen que son cristianos, vengan disfrazados ese día? Piensan que esa fiesta es inocente, esa fiesta es satánica, esa fiesta es diabólica, pero los cristianos se meten a practicar estas cosas y lo toman como una diversión, como un chiste, que llegan a pedirle dulces vestidos de bruja y vestidos de diablo. Lo toman como algo bueno. Y por eso dice la Biblia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero después de octubre viene noviembre. Y después de octubre, de Halloween, cabalito la noche despuesito, viene la noche de los muertos. 1 y 2 de noviembre. Y los cristianos van con sus flores y sus coronas al cementerio a dejárselos a sus difuntos. Y con mantelina. Aleluya. Hermanos míos, vea. Caemos, hermanos, muchas veces nosotros mismos caemos en estas cosas. Nuestro Dios nos dice ahora, no améis al mundo. Ahora Dios nos manda un mensaje a través de su palabra. No améis al mundo, sus costumbres. Esas son costumbres y tradiciones del mundo. ¿La Biblia establece un día para los muertos? No, la Biblia establece el día del Señor. La Biblia establece la Santa Cena, el día de la Cena del Señor. La Biblia lo establece. Pero ¿y esa fiesta? ¿Quién las estableció? Por eso Jesús dice, ustedes en vano me honran, guardando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Saben? La gente en redes sociales, el día del amor y la amistad, ahí están, ¿verdad? Feliz día del amor y la amistad. Pero llega el Shabbat y dice, no, ese ya fue abolido, ahora son las fiestas nuevas que el hombre ha puesto. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el hombre se inclina a obedecer más a las leyes de los hombres y no a la ley de Dios, es tremendo. En lugar de decir feliz sábado, se dice feliz día de la madre, feliz día del padre, feliz día del amor y la amistad. Qué terrible, feliz Navidad. Porque después de noviembre, del 1 y el 2 de noviembre, después va ¿qué mes? Diciembre, ¿verdad? Y en ese mes, todo el mes hay fiesta. Todo el mes hay fiesta, ¿verdad? Ahora, el punto es este: caemos nosotros en ese problema de la Navidad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que decir, ¿caemos o no caemos? Sí, caemos. Hermanos, miren, cuando viene la fiesta de diciembre, muchos de nosotros sí caemos en ese problema. Muchos de nosotros. Ahora Dios nos está diciendo, no améis al mundo. No debemos caer en ese problema. ¿Por qué razón? Porque esas son fiestas también paganas. Son fiestas que el mundo ha establecido. A ver, por lo menos la Iglesia de Dios tiene seguro que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Verdad que estábamos seguros que no fue así? De acuerdo a la Biblia, probablemente fue en el mes de octubre. No dice la Biblia tampoco, pero hay una, ¿cómo podemos decir? Hay una fecha aproximada, ¿verdad? Que se da, es en el mes de octubre, porque tampoco vamos a decir, sí fue el 16 de octubre y poner fechas. No, eso no lo dice la Biblia. En realidad, cuando alguien viene y dice, sí, yo sé la fecha, eso está mintiendo. Pero fue aproximadamente en el mes de octubre, y no fue en diciembre. Entonces, como la iglesia está segura que no fue en diciembre, entonces ¿por qué celebrar algo que no dice la Biblia? ¿Por qué celebrar algo que la Biblia no dice?
Porque si dice la Biblia que hay una fecha, díganme pues que hay una fecha, que la Biblia dice tal fecha fue que era. Pero la Biblia no dice, hermanos. No dice. ¿Por qué celebrar entonces una cosa que la Biblia no dice? Y en una fecha, en diciembre, que está lejos de toda la lógica que sacamos nosotros en Lucas capítulo 1, de la suerte de Abías, de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué celebrar una fiesta que la Biblia no lo ampara? Solo ¿quién lo avala? El mundo. ¿Quién lo puso? La iglesia, una religión falsa. Babilonia. Y nosotros seguimos esa costumbre. ¿En qué estamos enredando? En las costumbres de Babilonia. ¿Y qué dice Dios? Salir de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Y por qué dice salir de en medio de ellos, pueblo mío? Es que algunos que son el pueblo de Dios todavía estamos habituados a estas cosas, a estas prácticas. Entonces, hermanos míos, no podemos nosotros, ¿verdad?, estar en estas prácticas. Dice el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Ya vamos a terminar, hermano. Ya casi vamos a terminar. Esther, capítulo 3, versículo 8. Dice así la Biblia, miren, hablando del pueblo de Dios. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Y qué dice? Y sus leyes, ¿qué son? ¿Cómo son? Y sus leyes son diferentes de los de todos los pueblos. O sea que las leyes del pueblo de Dios son iguales a los pueblos. Es diferente, hermano. Es diferente. Me gusta una cancioncita que han hecho los adventistas que dicen nada contra la corriente, ¿verdad? Porque son un pueblo diferente. Entonces, aquí dice, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos. Y no observan las leyes de quién. Y no observan las leyes del rey. Y al rey no viene provecho de dejarlo. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué buscaba? La muerte de los judíos, porque no se querían acoplar a las costumbres paganas. Los judíos no querían adaptarse a esas costumbres. Sus leyes eran completamente diferentes. Su comida era una comida completamente diferente, ¿verdad? Cuando Daniel llegó a la corte de Babilonia, a ver, ¿era la misma comida que comían? No. ¿Qué le pidió Daniel al rey, al que repartía la comida? ¿Qué le dijo? Mira, tráenos legumbres y agua. Pero sabes que estás poniendo en peligro mi cabeza, porque el rey ya estipuló la comida que tú vas a comer. Sí, pero te ruego que hagamos una prueba por 10 días. Pero es que es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Entonces dice la Biblia que probaron con él 10 días y le llevaban ¿qué cosa? Agua para beber y legumbres para comer. Hicieron la prueba y a los 10 días estaban más flacos que los demás. ¿Es así? No. ¿Cómo estaban? Dice que estaban más robustos que los demás. Si eran 10 veces más, eran 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Pregunto, ¿obedecerle a Dios nos va a llevar a algo bueno? Sí. Claro que sí, hermano. Nos va a llevar a algo bueno. Entonces Dios nos dice esta mañana: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. No debemos amar al mundo, las festividades paganas, todo lo que viene es vanagloria de la vida. Eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo. Entonces dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de los de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos vivos, quería destruirlos. Y ya saben lo que pasó, ¿verdad? Se revertió y el pobre Amán para él sirvió. Así que, porque los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, ¿saben? En veces viene esa festividad de los muertos, y yo me acuerdo que en el tiempo de antes íbamos a repartir literatura allí. Eso puede ser de provecho. Los cristianos pueden sacarle una ventaja, sí, pueden ir a esparcir el evangelio. Podemos ir y hablar de Cristo allí. Miren lo que
vamos a leer ahorita. Filipenses capítulo 2, versículo 14, está escrito lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Y 15, 2, 14 y 15. Dice, hacer todo sin murmuraciones y sin discutir. Y luego dice el versículo 15, para que seáis, ¿cómo tenemos que ser? Los cristianos, miren, irreprensibles. ¿Cómo tenemos que ser? Irreprensibles, que no tenga un pagano que decirnos, sí, pero también vos celebras Navidad. Sí, pero también vos vas a coronar, allá te he visto. Pones el arbolito. ¿No? ¿Ah? Pones el arbolito de Navidad. ¿Saben? Ayer estábamos hablando con un hermano. Y este hermano, con la disculpa, ¿verdad? Es de la iglesia de los adventistas. Sí. Y ellos en su libro, en un libro de Elena G. de White, dice que a Dios le agradaría que en cada casa pusieran un arbolito. Y que en cada templo pusieran un arbolito donde cuelguen ofrendas para las casas de culto. Algunos los ponen, ¿verdad? No, y los ponen, en Estados Unidos lo ponen. Ahora la pregunta, ¿puedo sacarle yo raja cristiana para el Señor a una cosa pagana? No. ¿Y qué dice Dios de esto? ¿Que nuestras leyes son diferentes o son iguales a los del mundo? Son diferentes. ¿Nuestras costumbres son iguales que las del mundo o son diferentes? Son diferentes. Entonces, ¿por qué igualarnos al mundo y poner un árbol? Lo único que sí, que el hombre puede hacerlo, pero la pregunta es, ¿será agradable? Eso, exactamente. Es que mire, hermano, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso no es edificación. Eso no es lo que Dios ha dicho. Dios aborrece esa práctica. Entonces, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. La sencillez de los apóstoles. Hermanos, yo por eso muchas veces no me preocupo en la forma como yo podría hablar de Cristo. Porque digo yo, Dios ha ocupado siempre gente sencilla. Gente que no tiene gran preparación. Que no va a venir diciendo con saco y corbata, soy un abogado, soy un reverendo. Y cualquiera podría decir, cuando lo escucha, un reverendo mentiroso, porque no está en la Biblia eso, ¿verdad? Entonces, sencillos. ¿Cuántos hombres llamó Jesús? 12 hombres. ¿Tenían algún grado académico? No. Su escuela era el mar. En la antigüedad llamó al profeta Elías. ¿Su escuela dónde fue? La Universidad de Elías, ¿dónde fue? Las montañas de Galaad. Esa fue la escuela de Elías, ¿verdad? Y estos 12 hombres, Pedro dice en la Biblia que era del vulgo, y por eso se maravillaban de él, y sin letra. ¿Cómo es que pueden hablar con tanta poder, con tanta autoridad de Cristo estos hombres que no tenían letra? No puedo decir yo que eran tal vez que no podían leer y escribir, probablemente, tal vez sí, pero ante los académicos estos eran del vulgo y sin letra. Es como yo, si me parara frente a una persona que es preparada intelectualmente, va a decir, este es del vulgo, este es sin letra, este no sabe nada. Así va a decir, porque para él lo soy. Pero a eso Dios utiliza. ¿Saben? La Biblia dice que Dios utiliza lo más vil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los más sabios de este mundo. Entonces dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Pero aquí viene, sin culpa, en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. ¿Qué debemos ser nosotros ante el mundo? Luces. Resplandecer. A ver, si yo en lugar de resplandecer voy a opacar, porque van a decir, y fíjense que es terrible, porque por nosotros es blasfemado el nombre de nuestro Dios. Porque allá afuera dice Iglesia de Dios. No, más universal. Porque este evangelio debe estar en todo el mundo y va a ser mundial un día. Y bueno,
De hecho, en todo el mundo hay hermanos que creen que creemos lo mismo. Entonces dice, como luces en el mundo, tenemos que alumbrar al mundo, tenemos que iluminar las tinieblas. Pero cuando alguien se atreve a iluminar, el mundo cree que lo va a amar. Lo va a aborrecer. Lo va a aborrecer, ¿por qué? Porque las obras del mundo son como son malas, perversas, torcido el camino de ellos. Y cuando usted quiera corregir, el mundo le va a aplaudir. No. Santudón le dicen. ¿Cómo? Santudón. Imagínense, ¿verdad? Santudón. Imagínense. Y sí, la Biblia nos llama pueblo santo. Entonces, aquí dice que debemos ser luces o luminares ante un mundo que perece. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a retroceder al versículo 1 y vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Casi en memoria lo sabemos mucho, ¿verdad? ¿Se lo leo? Por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios nos está rogando por la misericordia, dice, de nuestro Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Agradable. No solo, fíjense bien, no solo santo vivo, sino que también que le agrade a Él. Si algo no le agradan que presenten sacrificio y sean vivos, no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es agradable solamente cuando lo hago de la manera correcta y de la forma que la Biblia establece. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces dice el versículo 2, y en otras versiones no dice así, dice, no os conforméis, miren, no os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo él? Que no debo yo practicar o conformarme con las prácticas del mundo. Eso está diciendo. Y luego dice, sino transformaos. Fíjense que hay una película que sale y los niños la tienen, ¿verdad? Y me gustaba verla, se llamaba Hermie. No sé cuántos han visto esa es una como caricatura, pero una película. Había un gusano, una oruga, que todos los días, el creador de la película se imagina así, ¿verdad? Pero tiene sentido, tiene lógica. Señor, cámbiame, quiero ser como esa mariposa que vuela. Y veía la mariposita, ¿verdad? Y entonces él quería hacer y se ponía hojas para volar y no le funcionaba. Pero un día, orando, le dice al Señor, yo voy a hacer de ti una linda mariposa. Y dice la película ahí, que cuando él amaneció ya no era una oruga, no era un gusano, ya era una mariposa, porque había sufrido una transformación, una metamorfosis. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Una metamorfosis espiritual o no?
Sí, Un cambio, ¿verdad? Necesitamos un cambio, transformarnos de un gusano a algo que Dios le llama sus hijos. Dice la Biblia, dice en el libro de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. Entonces tenemos un Padre, nuestro Padre es Dios. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Lo que Él ordena, porque Él es nuestro Padre. Entonces cuando dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a las costumbres del mundo, no os conforméis con las prácticas del mundo, lo que teníais antes. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué debemos nosotros comprobar? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta? Dice, ¿cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Siempre que nosotros vayamos a hacer algo, pensemos, esto es la voluntad de Dios. ¿Le agradará a Dios lo que voy a hacer? ¿Le agradará a Dios cómo me voy a vestir? Pensemos. ¿Le agradará a Dios lo que voy a utilizar? ¿Le agradará a Dios lo que voy a comer? ¿Le agradará a Dios la fiesta que está celebrándose en el mundo y que yo estoy queriendo celebrarla? Hermanos, aquí han puesto un detalle. Yo casi no estoy muy de acuerdo, no es porque vayan a decir el hermano, todo está de acuerdo en eso. Dice celebraciones populares tales como cumpleaños. En eso casi no estoy de acuerdo, porque el cumpleaños para mí no es una fiesta pagana. Depende cómo se haga, porque si el paganismo lo enseña de una manera y yo lo distorsiono, yo digo, pues lo voy a hacer así como el mundo. Pero dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios por todo, no dice. Así es. Y cuando alguien está cumpliendo años no hay que agradecerle a Dios por un año que Dios le ha dado. Hermanos míos, miren, ¿saben qué? Alguien me dice, sí, pero eso es igual que la Navidad. No, no es igual, porque la Biblia no dice cuándo nació Jesús, y peor en esa fecha. No dice, pero yo sí sé cuándo nací. Yo sí sé cuándo nací. Un 13 de mayo de 1982. ¿Por qué no lo voy a celebrar? ¿Por qué no voy a decirle gracias, Señor? Me ha regalado otro año más de vida. ¿Por qué no? Si yo me acuerdo de mi fecha. Y dice, ayúdame, Jehová, a contar mis días. Para ti, no para Satanás, para Dios. Entonces tenemos que agradecerle a Dios por ese día que nos ha regalado, por esos años que Dios nos ha dado. Así que estoy en contra solamente de hacer una festividad pagana parecida al mundo. En eso sí estoy en contra. Porque si yo vengo y digo, en lugar de agradecerle a Dios, voy a agradecer a Dios, pero voy a traer una disco, va a haber baile, va a haber piñatas, va a haber payasos, va a haber... Ahí sí yo me estoy pareciendo a quién. Al mundo. Entonces el mundo va a venir y me va a abrazar y me va a amar porque va a decir, se está celebrando igual que nosotros. Pero si en lugar de eso hay un programa de acción de gracias a Dios, y ahí se dice, el hermano fulano quiere agradecerle a Dios porque Dios le ha dado otro año más de vida. El mundo dice, ¿y qué va a haber ahí? ¿Va a haber payasos? ¿Va a haber bailes? No, va a haber predicaciones. Pues no voy. Son cristianos. ¿Ven? Nos odian porque nosotros no somos como ellos, no practicamos lo mismo que ellos. Así que aquí las celebraciones populares como días del Padre, días de la Madre. A ver, ¿dónde dice la Biblia que hay día del Padre y día de la Madre? Honra a tu Padre y a tu Madre, solo el 10 de mayo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos los días de nuestra vida tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser el efecto de honrar a los padres? Para que viváis largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso tengo que honrar a mi Padre todos los días, no solamente un día. Y la Navidad, el Año Nuevo, Halloween, San Valentín, etcétera. Aquí están las fiestas que han puesto, ¿verdad? Y que dicen que no debemos practicar. Y eso no lo dicen los hermanos, eso lo dice Dios. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver si funciona.
Jeremías 10:1. Y después de este versículo vamos a tener un tiempo para que todos aporten, opinen. Dice: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor. ¿Cómo dijo el Señor? Dice: no aprendáis el camino de la gente. Y hasta ahí lo vamos a leer. ¿Sabe por qué? Porque lo demás, ni de las señales del tiempo tengáis temor, aunque la gente las tema. Pero lo que sí es importante ver es lo primero que dice: así dijo el Señor. El profeta no dice: así les digo yo. No, así dijo el Señor. No aprendáis. ¿Qué cosa no debemos aprender? No aprendáis el camino de las gentes. Pero en otra versión dice: no aprendáis el camino de las naciones, de las paganas, de las naciones paganas. Porque le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. Su pueblo es diferente. Entonces le dice: no aprendáis el camino de las demás gentes. ¿Saben? Eso es lo primero que hizo Israel. Y por eso yo decía, siempre en toda la época de la historia de la iglesia o del pueblo de Dios, siempre ha existido eso. En los días de Samuel, ¿qué es lo que comenzaron a ver los israelitas? Las demás naciones que tenían, ¿qué cosa? Tenían un rey. Y entonces a Samuel le dijeron: tú ya estás muy viejito. Tus hijos no andan según los caminos de Dios. Nosotros queremos un rey como los demás. Como las demás naciones. ¿Verdad que ahí le dijeron? Queremos un rey como lo tienen las otras naciones. ¿Era agradable a Dios eso? ¿Ah? No es. Vaya, si no estamos seguros, no digamos, pero estamos seguros. No, a Dios no le agradó eso. Pero Dios es tolerante y tolera a su pueblo. Pero nos dio un rey. Claro que sí. Pero le dijo Dios a Samuel: decirle que sí se les va a dar un rey. Y en todo lo que te digan, óyelos. Pero diles también las consecuencias de tener un rey como las naciones. Diles: hermanos míos, Israel fue para abajo. ¿Por qué? Porque no era del agrado de Dios. Primero, Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció, consultó a una bruja, cosa que Jehová lo había prohibido. Mató a unos profetas. Mató. Después viene David. ¿Y David qué hizo? Le quitó la mujer al mismo compañero, lo mandó a matar y comenzó a hacer. Y por eso hasta Dios le dijo: no, vos no vas a construir el templo porque tus manos han derramado mucha sangre. A ver, ¿era la voluntad de Dios esa? No, pero Dios les aceptó, porque Dios es tolerante, hermanos míos. Dios nos tolera. Por eso es que cuando Jesús viene y dice: miren, oyeron que Moisés les permitió dar carta de divorcio. Sí, pero por la dureza del corazón de ustedes. Al principio no fue así. Así que las costumbres de los paganos, ¿la iglesia debe seguir las costumbres de las naciones paganas o no debe seguirlas? No debe seguir esas costumbres. Debemos seguir antes las costumbres de Dios, las fiestas que Dios ha establecido. ¿Cuáles son las fiestas que Dios ha establecido, hermano Doño? ¿Cuáles son las fiestas? La fiesta, la Pesá, fiesta del Yom Kippur, Pesach, fiesta de la... el pueblo de Ese era el pueblo, ¿verdad? Las fiestas que Dios le dio a Israel. Fiesta de la Pascua. Ahora vamos a la fiesta de los cristianos. ¿Cuáles son las fiestas que Dios le estableció a la iglesia hoy? En la actualidad, ¿cuáles son las fiestas? Sí, hermano. La cena del Señor, una, y la otra, el sábado. guardar el Shabbat siempre. El sábado. La Biblia dice: acuérdate del sábado. Es una fiesta del Señor para nosotros hoy, para los cristianos. Entonces, si nosotros nos dicen que celebremos otra fiesta que no es esta, la que Dios ha establecido, ¿podemos seguir nosotros esas costumbres? No, porque no son las fiestas que Dios ha establecido. Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 4. Bueno, dije que después de esta escritura íbamos a dar el tiempo para cada uno de los hermanos que quieran aportar. Así que ya no vamos a leer sino que vamos a permitir que hayan reacciones, ¿verdad?
Tienen el tiempo, hermanos, para que puedan aportar. Cualquier hermano que quiera aportar, ¿verdad?, sobre la escuela sabática, hermana, joven, niño, ¿verdad?, que quiera aportar sobre la escuela sabática, podemos hacerlo. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Puede hacerla? Allí donde vivo yo bien, es pregunta y me da una respuesta tajante, positiva y entendible. Si puedo, se lo voy a dar, si no, no se lo voy a dar. Diga. Allí donde yo vivo me convocaron a una sesión. Sí. Y me dijeron que si podía participar como en la directiva. Y porque hemos oído que puede hablar, me dijeron, vamos a ver si puede usted, y en público. Maestro Ahora, de eso ceremonia. me implicaba, ¿Cómo? Maestro de ceremonia lo han buscado. Ay, eso me implicaba a participar de las fiestas de ellos, me implicaba actividades como bailes, me implicaba para recolectar fondos. Y yo les dije que no podía porque no me quedaba tiempo. Yo les puse un pero, que no me quedaba tiempo porque yo sabía que tenía que ir el día de ir a venerar a la amarilla, hacer fiestas de eso y todo eso, pues. Pero aquí viene el trasfondo de eso. Me iban a hacer la casa, ya participando en la directiva. Entonces, yo les dije que no, desde ese punto de vista empezaron a ya ignorar. Pero después llegaron a un acuerdo que siempre me la iban a hacer, aunque no fuera directiva. Estaré actuando en qué forma allí, hermano, esa es la pregunta. vaya, de acuerdo a lo que usted ha dicho, hermano, está bien que lo haya hecho de desistir, porque eso lo va a involucrar de alguna manera. Aunque podemos hablar también, ¿verdad? Podemos decirle, yo puedo participar, pero yo en esto y en esto, conmigo no cuente. Si le dicen, pues no, usted no puede ser porque usted tiene que estar, pues no. Entonces no. Entonces lo que hizo es correcto, ¿verdad? Lo que el hermano hizo estuvo bien, ¿verdad? A la vista, a mi juicio, lo hizo bien. ¿Por qué? Porque si él se involucraba, le iban a decir, usted es el presidente de la DESCO, usted tiene que estar en esto, en la festividad de los bailes, de las fiestas patronales, usted tiene que estar ahí. Y eso no es correcto de parte de los cristianos, ¿verdad? De los cristianos, de los hijos de Dios. Así es que lo hizo bien. Para mí lo hizo bien, ¿verdad? Pero si para otro no lo hizo bien, no sé, pero para mí sí está bien lo que hizo. Porque si algo, hermano, va a interrumpir mi relación con Dios, ¿qué tengo que hacer? Abandonar esa cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a hacer un estorbo para seguir las cosas de Dios. ¿Cuál fue el estorbo que el rico puso? Que por lo cual no quiso seguir a Jesús. Sus riquezas, ¿verdad? Entonces estas cosas muchas veces molestan para seguir a Jesús. Dice la escuela sabática, cuando la Biblia nos dice, no améis al mundo, no se refiere al planeta o a las personas, se refiere a que no debemos amar el sistema de valores y costumbres del mundo que se oponen a Dios. Y esa mundanalidad tiene muchas caras. No se trata solo de grandes pecados, sino también de costumbres y celebraciones que se han normalizado o pensamientos que aceptamos y justificamos, pero que no tienen lugar en la vida de un verdadero creyente. ¿Qué es lo que no debe tener lugar en la vida de un verdadero creyente? La mundanalidad incluye cosas que parecen normales o inofensivas, como lo que viene, ¿verdad?, el próximo mes, inofensivas, pero que no vienen de Dios. Primera de Juan 2:16. Ejemplo. Y ahora mire qué acarrea las fiestas paganas, ¿verdad? Las fiestas paganas. Por ejemplo, en diciembre, ¿qué es lo que más se vende? Aparte del pollo y de los chompitos. ¿Ah? De los cohetes. ¿Y qué más se vende? Aparte de la pólvora, ¿qué más se vende? El guarito, ¿verdad? El guarito. Allá están en el Super Selecto lleno. El 24 de diciembre o el 23. En oferta, y en oferta le ponen ahí, ¿verdad? Entonces, y están
Y miren, la gente cuando uno llega a proponerles una hamaca, dicen no hay dinero. Pero en diciembre, allá no sufren. Llevando así los sick pack le llaman. Y además de gracias a los que andan en el mundo cuando en diciembre, son cuando más desgracias. Miren, ¿qué ocurre por el licor? ¿Qué efectos trae eso? ¿Va a traer efectos buenos? No, desgracias. Muerte, desgracias. Problemas. Hermano, y los super están llenísimos de gente comprando eso. Miren, dice, viene, ¿verdad? El abuso del alcohol. Y por todos lados se mira que la gente brinda y celebran el nacimiento de Jesús, brindando con guaro, con licor. Y eso es celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús. No, esa es una fiesta pagana. ¿Ah? Esa es una celebración, como dice el hermano, ¿verdad? A Tamuz. Entonces, vean qué tremendo, ¿verdad? Cómo la gente quiere celebrar. Entonces dice, vicios y excesos como el consumo del alcohol. Y luego, ¿qué cosas más se menciona acá en la escuela? Dice, cigarrillos, drogas y otros hábitos destructivos. A ver, los cristianos, ¿debemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Somos llamados a cuidar nuestro cuerpo? Sí. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y dice Pablo, si alguno destruye el templo del Señor, Dios lo destruirá a él, porque el templo del Señor sois vosotros. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ese cuerpo que usted tiene? Es santo, hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué es santo? Porque afuera dice usted, dijo el hermano una palabra hoy en día, hoy nos dicen que somos, ¿cómo es que nos dicen? Ah, imagínense. Pero ahora la pregunta, ¿quién mora en el cuerpo de nosotros? ¿Quién debe morar? El Espíritu, que es santo, y por tanto Él santifica mi cuerpo. Él santifica el cuerpo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar donde tú estás santo es. Pregunto, ¿era el lugar o era el que estaba en ese lugar, el santo? ¿Era el que estaba en ese lugar el que santificaba? Todo el lugar donde estaba Moisés. De tal manera que nuestro cuerpo es llamado santo. Alguien decía más antes, ¿verdad? Si llega una persona que no es, ¿cómo se llama? Digamos que llega una pareja de personas a visitarme, ¿podrá darle la cama de los cristianos, de un matrimonio cristiano, a alguien que no son matrimonio? ¿Podrá que ser que se le puede dar? ¿Por qué? Porque esa cama, ¿cómo es? Según la Biblia, ¿cómo es esa cama? Lo que tienen los cristianos y todo, ¿qué es? Es santo, debe ser santo, porque Dios mora allí, ¿o no? Y por tanto no se debe de compartir. El hecho sin contaminación. Miren qué interesante, somos pueblo santo de Dios. Dice que Dios nos ama tanto como, bueno, le dijo a Israel que era la niña de sus ojos. Tocar al pueblo de Dios es tocar al mismo Dios. Perseguir a los hijos de Dios es perseguir al mismo Dios. Y por eso Pablo iba a matar no a Jesús, iba a matar a los cristianos. Iba persiguiendo a los cristianos, pero se le aparece un resplandor de luz gloriosa y la voz le dice, ¿cómo le dijo? Saulo. Pero no era Jesús que estaba persiguiendo, era la iglesia. Pero perseguir a los cristianos es perseguir a Dios, es perseguir a su Hijo. Y el Hijo de Dios se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel poderoso hombre, ¿verdad?, que tenía varios hombres que los mandaba, comenzó a temblar en las rodillitas. ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, cuando nosotros somos hijos de Dios y Satanás nos persigue a nosotros para destruir, no es con nosotros el pleito, es Dios el que va a pelear nuestra batalla. Es Dios el que va a pelear nuestra batalla. Sin querer, ¿verdad? Nosotros no miramos, legiones de ángeles de Dios están allí y hay una batalla que no la vemos. Y nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Vamos a ver entonces lo que dice más la Biblia. Dejo el tiempo abierto para que alguien pueda aportar sobre la escuela. Por favor,
Si alguien puede aportar sobre la escuela sabática, podemos hacerlo. Hermano Carlos, no sé si... Sí, hermano, sí que Colosenses 2.8 dice, hermano, que digamos, dice, los rudimentos, dice, del mundo que no van según Cristo, y no las tradiciones ni las costumbres del mundo. Entonces son muchas las costumbres, hermanos, que Dios ya le había dicho en Jeremías 10, ¿verdad? Dice, hermano, de que Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 7, ahí habla, ¿verdad?, de problemas del matrimonio, pero dice, hermano, del 30 adelante, dice, y los que lloran, dice, como si no llorasen en este mundo, ¿verdad? Y los que se alegran, dice, como si no se alegrasen, y los que compran, como que si no poseyesen, y los que disfrutan, dice, de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Entonces, por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero, hermanos, cuando dice que aquí, vea, y los que disfrutan de este mundo, ¿y cómo no vamos a disfrutar de las cosas bellas que Dios ha hecho? Así es. ¿Verdad? Quieras o no, como dice, estamos en el mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Exacto. Entonces quiere decir, hermano, que usted, como David decía, ¿verdad?, cuando veo los cielos, las estrellas y la luna, ¿verdad?, y todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de memoria? O sea, que lo has hecho tantas cosas, hermano. Hermano, cuando vemos nosotros el atardecer en la mar, cuando el sol se va ocultando, son cosas que nosotros las admiramos, ¿verdad?, y nos gozamos, pero aquí dice que como que no lo hagamos con aquello que la gente vea, pues, sino que se alegre usted a dónde. Dios está diciendo aquí que usted se goce, pero goce de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas, dice Pablo, que se ve, dice, son pasajeras. El mundo pasa y los deseos, dice, mas lo de Dios permanece para siempre. Entonces dice que el mundo y sus deseos pasan, mas lo de Dios permanece para siempre. Entonces, no buscando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿verdad? Porque esas son, dice, son eternas. Entonces, tenemos aparte los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. O sea, no andan haciendo esa gran pompa, como dice el hermano. Así es. Que es lo malo. Que la gente vea, pues, que aquello, ¿verdad?, de que usted, ¿cómo le quiero decir? Pues que como que quiere sobresalir. Y eso a veces es malo, ¿por qué, hermano? Porque muchas veces, hasta andar contando las cosas que a usted Dios lo bendice, mucha gente a veces por esa envidia, hermano, fracasa. ¿Por qué? Porque la otra persona no quiere que usted tenga las cosas que Dios le ha dado. Y muchas veces lo pasa, la envidia, la hipocresía. Así que si lo que Dios nos da, hermano, disfrutémoslo, gocémoslo nosotros calladamente, sin nada de nadie, porque el mundo es traicionero y no quiere la bendición que Dios le da a usted. Ella quiere también tenerla, pero si Dios no se la da, ¿es por qué? Porque a veces piden y piden mal, porque piden para su propia concupiscencia. Entonces nosotros dice que el Señor dice que los conformemos, Pablo dice que los conformemos con lo que tenemos. Aún dice que la Escritura que basta que cada día su propio afán. O sea, cada día Dios nos bendice. Por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, hermano, y los que disfrutan de este mundo como que si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Entonces, hermano, eso es lo que yo podría decir, hermano, de que imagínense, hasta el Pablo dice que el que tiene esposa como que no la tenga. O sea, ahí entra la parte donde dice, hermano, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Amamos a la esposa, pero tampoco tenerla más en alto que a Dios. Correcto. Amén. Así que debemos amar a nuestra esposa, pero si ella mira para atrás, debemos ver para atrás nosotros. O si es al revés, si yo ella me ama a mí y yo volteo a ver para atrás al mundo, ¿será que puede amar? No, solo porque me ama no puede hacer eso, hermano. Hermano, de una u
u otra forma el hombre se contamina a este mundo. Claro. Mi pregunta va a ser otra, pero de una u otra forma, voluntariamente e involuntariamente. Esos que lo hacen involuntariamente, ¿sabe? En un caso, estamos rodeados de vecinos y empiezan el día de diciembre a reventar fuertes, a hacer bulla y yo no puedo dormir, tengo que sentarme en una silla para verlo. ¿Cómo ves? ¿Qué? No, ¿cómo voy a dormir? Bombón aquí, bombón allá y una sola Sodoma. Entonces yo le digo a mi esposa, venite, vamos a sentar, no se puede dormir. Estamos participando, pero ¿cómo ves? ¿Qué dirá aquel que está allá arriba? No, usted no está participando. Usted despertó, hermano, por la Biblia. No, no está participando. Pero Porque... viene una pareja de bolos y salen. ¿Qué pasó? Y entonces me llamaron a risa. El Luis. O lo llevan a abrazar. Feliz año nuevo. El abrazo. Voy a estar todo callado. Que usted agarre tu silla y se siente afuera de su casa a observar. Pero si usted cierra su puerta, Ahí ella me dijo la verdad. ¿Sabes qué? Estoy pendiente que vaya a meter un puente también ahí, porque Vaya. pero que ya eso me mata. Y no me dejan ni leer las palabras por ese bombo, no me puedo concentrar. usted se ocupa por otro día de leer la palabra, pero... No, y todos los días la leo. Bueno, hermano, miren, entonces, vea, muchas veces nos estorba, ¿verdad? Lo que... Y eso no es solamente eso, hermano. Por ejemplo, un baile que haya cerca de su casa. Vea, la música pagana, ¿verdad? Ahí que pone el vecino, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros, mi vecino saca los grandes barrios para el lado de enfrente de nosotros, pero nosotros temprano cerramos nuestra puerta, ¿no? Y pueden dormir. Y aunque se oiga ese gran molote de música, pero no encerramos. Dios nos manda el beneficio. Ahora miren, hermanos míos. Hermano, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título de la escuela? ¿Cuál es el título de la escuela? No améis al mundo. No améis al mundo. No améis al mundo. Vea que nosotros no podemos aborrecer a nadie. No debemos aborrecer a nadie. Bueno, yo tengo bastantes amigos y parientes, ¿verdad? Primos míos. Ellos no son de la iglesia, obviamente, practican cosas que no deben practicar. Ahora, ¿debo amarlos a ellos o no? Sí. Sí, debo amarlos a ellos. ¿Qué es lo que no debo amar? Lo que ¿Qué ellos hacen. hacen? Sus prácticas. Sus prácticas. Miren, muy mis hijos pueden ser, pero si practican algo que está en contra de Dios, solo porque son mis hijos, entonces tengo que amarlo. Sus costumbres y sus prácticas. ¿Ah? El que no deja padre, madre, esposa, hijos por mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Y ese es el problema, hermano. Seguir a Jesús es bien complicado, porque no debo yo entrar a amar las costumbres incluso de mi familia. No debo de amar eso. Imagínense ustedes que mi hijo, ¿verdad? No viene a la iglesia y entonces me dice, papá, mire, sábado va a haber un torneo y yo quiero que usted vaya, porque yo ahí voy a estar y voy a jugar. ¿Será bueno que porque lo amo a mi hijo vaya yo a ese torneo? Hermanos, no es correcto. ¿Será bueno que porque un primo mío toma, entonces me dice, mira primo, anda a traerme el licor, vos no vas a tomar, pero anda a traérmelo allá al súper, anda a comprármelo? Y yo amo a mi familia, es mi primo hermano, es mi sangre. ¿Será bueno que vaya? Ahí no es amar, hermano, ahí es matar. Es destruirlo, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes. Deme el dinero, le diría yo, y me lo fuera a comer. No, mejor Hoy compro algo de productivo, ¿verdad? Como comida. Ese caso bien extremo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no améis al mundo. Mire, el mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá. A vosotros Él os dio vida. Efesios 2:1. A vosotros Él os dio vida. ¿Qué nos dio el Señor? Vida. ¿Cómo estábamos? Estando
Muertos. ¿Cómo estamos espiritualmente? Muertos en vuestros delitos y pecados. En que en otro tiempo, ya no, hoy ya no, en que en otro tiempo anduvisteis. ¿Cuándo anduvimos? ¿En qué expresión está? ¿En qué tiempo está este versículo? Pasado. En el pasado. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al, mire, conforme al curso de este mundo. Esta versión utiliza esa expresión, ¿verdad? Conforme al curso de este mundo, conforme al ritmo de este mundo. ¿Cómo vivíamos antes? Conforme al ritmo del mundo, conforme a las concupiscencias del mundo, siguiendo las corrientes del mundo. Eso seguíamos antes. Pablo dice ahora, conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra. ¿A dónde? En los hijos de desobediencia. Son hijos de Dios, noten ustedes, pero son hijos de desobediencia. Y saben ustedes que a esos hijos de desobediencia Jesús no les llamó hijos de Dios. En Juan 8:44 Jesús les dijo, ustedes, y les dijo, ¿verdad? Y eran hijos de Abraham, a los que les estaba diciendo, ¿de verdad eran hijos de Abraham? Sí, eran de la carne, eran hijos de Abraham. Yo sé que soy linaje de Abraham. ¿No, eran o no? Eran, hermanos, pero les dijo, ustedes hijos de vuestro padre, el diablo son. ¿Y qué dice? Y las obras de él queréis hacer. Miren qué tremendo, ¿verdad? Estos que decían ser hijos de Abraham eran realmente hijos. Por esto es que en Romanos 2:28 Pablo dice que no todos los hijos de Abraham son de verdad hijos. Y no todos por ser israelitas son judíos de verdad. Antes dice, en Cristo. Dice, nosotros somos judíos en el interior por Cristo. Y somos hijos de Abraham, sí, de acuerdo a la promesa. Dice Pablo en Gálatas 2:29, si sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham somos. Miren qué lindo, ¿verdad? Entonces, dice, descendientes de Abraham somos, y conforme a la promesa somos herederos de lo que Dios le prometió a Abraham y a su simiente. Somos herederos. Entonces dice que en otro tiempo nosotros anduvimos, en otro tiempo. Pero hoy Pablo dice, con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo. Pablo viejo ya no vive, mas Cristo ahora vive en mí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que el viejo hombre fue destruido. Y si lo que destruí lo mismo vuelvo a edificar, dijo él, transgresor. Si lo que yo destruí, ¿qué destruí? Esto, lo que anduve haciendo en otro tiempo, fue destruido en el bautismo. ¿O no? ¿Tuvo que haber muerto el hombre viejo para ser sepultado? Sí. Y fue sepultado y ya no más puede salir porque los muertos no saben nada. Y tomándolo en el sentido espiritual, si el hombre viejo ya terminó, entonces ¿qué debe hacer el hombre nuevo? Lo mismo que hacía antes. Ya no, ahora es una nueva criatura. Debe hablar como Cristo habló, debe actuar como Cristo actuó, debe caminar como Cristo anduvo. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Por eso Jesús dijo, por sus frutos no los conoceréis. No sé si hay alguna participación más. Dice la Biblia en Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice así. Las versiones de la Biblia cambian, ¿verdad? Pero es lo mismo que quiere decir. ¿Qué dice? Adúlteros y adúlteras. Ocupa dos veces la frase refiriéndose a varones y hembras. Pero en la Biblia que nosotros utilizamos, ¿qué dice? O almas adúlteras. O sea, por eso es que el escritor dijo, bueno, no voy a poner adúlteros y adúlteras, vamos a traducir mejor la expresión, porque el alma es persona. Entonces dijo él, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo
es enemistad contra Dios. Pregunto yo, cuando nosotros, la iglesia, se hace amigo de las prácticas del mundo, ¿en qué está constituido con Dios? ¿En qué se está constituyendo para con Dios? ¿Ah? En un enemigo. En un enemigo. ¿Y será que habiendo pecado en el campamento, Dios estará allí? ¿Será que habiendo pecado en la iglesia, Dios morará todavía allí? Miren, por el pecado de un solo Acán, Dios se retiró de su pueblo. Le dijo, hasta que saques al anatema que hay en medio de ustedes. Ahora, en el tiempo actual, Dios ha tolerado por su misericordia que en la iglesia haya una mixtura. ¿Y qué? Trigo y cizaña. Las dos cosas deben estar aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hay que decir, hoy cizaña, aquí debo estar hasta que Cristo venga. Y Cristo lo que va a decir, a este cizaña, al fuego. Pero dice la ahora, Biblia. ¿cómo nos constituimos? ¿Cómo? ¿Cómo nos constituimos? ¿Cizaña o trigo? Bueno, En el sentir y sentimiento de la en el persona. sentimiento mío soy trigo. Eso, Para la gloria de Dios. Ahora bien, hermano, ahora bien, vea que lo que hay adentro y las cosas que nadie sabe, solo ¿quién las sabe? Solo Dios. Entonces, el problema es que yo siento que si Cristo me ha justificado por su gracia, soy trigo. Pero, ¿qué pasa si yo hago lo contrario a Dios? Entonces soy cizaña. Entonces, este es un problema. Entonces, hermano, pero vamos aquí. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, miren ustedes. ¿Saben la expresión ahí, almas adúlteras? Jesús dijo así, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué se dijo del adulterio? No cometerás adulterio. Ahora viene Jesús y dice, pero yo digo, ¿qué dijo él? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. ¿Es adúltero? Sí, es considerado un adúltero. Ahora, la gran pregunta es, ¿a dónde pensé yo eso? En el corazón. No es necesario hacerlo. Ahora es necesario con solo ver y pensarlo en el corazón, ya es un adúltero. A ver, cuando dice la Biblia en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿de dónde provienen los adulterios y todo? Del corazón sale todo. Ahora, hermano, adulterio, la palabra adulterio no es solamente lo que nosotros pensamos y vemos, no es solamente eso. Adulterar, por ejemplo, para que la leche vaya adulterada, ¿qué tiene que llevar? Agua. Para que una enseñanza, una doctrina sea falsa, ¿qué tiene que llevar? Mentira y verdad mezclada. Por eso Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Pero cómo? No adulterada. No como aquellos que dicen, hermanos, pero eso no es pecado. Usted puede poner su arbolito navideño. Usted puede celebrar la fiesta, pero celébrela de otro modo el 24. En lugar de poner musicones, ponga alabanza. ¿Qué está haciendo ahí? Está mezclando lo santo con lo profano. Eso se llama fuego extraño. A Dios extraño. Ese fuego no es el fuego de Dios, es un fuego extraño. Una adoración falsa. Cuando dice no guarde el sábado, en lugar del sábado Dios estableció el domingo. Fuego extraño, adoración extraña, porque Dios estableció el sábado. Entonces, hermanos, oh almas adúlteras, cuando una persona comienza a amar las costumbres del mundo y las prácticas del mundo, comienza a enemistarse con Dios. Y ese es un gran problema. Vamos terminando ya. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice así: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba. ¿Por qué vamos a buscar las cosas que son del mundo? Buscar las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Pero esto va a ocurrir cuando si en verdad hemos resucitado con Cristo. Dice, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, lo mundanal. Porque, ¿qué dice? Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, nuestra alma, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Haced pues, aquí está el asunto, una y otra vez Dios nos dice, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué cosa? Fornicación, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia y avaricia, a la cual dice, la cual es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también pasado andabais en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mas ahora, ya no, ¿verdad? Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Yo soy reo de eso, soy víctima de esto. A veces estas cosas, en veces uno dice y se las aplica a otro. Yo me las aplico yo. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Yo me enojo ligero. Sí. Lo bueno es que lo reconozco. Hermanos, pero miren una cosa. Yo reconozco eso. Es un problema que tengo. O sea, muchas veces posiblemente tenga razón, pero lo hago de una forma incorrecta. Posiblemente tenga razón, pero lo hago de una manera incorrecta. ¿Es malo enojarse? Posiblemente, tal vez no. Jesús se enojó, dice la Biblia, y sacó de adentro a los que estaban vendiendo. Digo, la casa de mi padre, casa de Dios será llamada, casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se enojó. Que vuestro enojo no llegue hasta la noche, dice. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si dice así es porque los vamos a enojar. Pero no tenemos que ser hijos de ira. Y esto, digo yo, Dios mío, cámbiame. Si esto sigue así, no podré tener yo derecho. Y yo, siendo, como dijo Pablo, siendo una persona que quiere salvar a otra, yo mismo estoy perdido. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder cambiar nuestro carácter. Porque Pedrito antes de la cruz se enojó tanto que le voló la oreja a un soldado. ¿Cómo? Esa es ira, actuar ya con violencia, querer matar a alguien. Enojo es que usted se enoja, y la ira es ir a golpear a alguien. Pero es que mire, hermano, bueno, no, pero sí, tiene razón. Pero es que el problema es que Jesús dice que, oíste que fue dicho, no mate, pero es que la ira es un problema. Entonces debemos quitarnos eso, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, porque somos así, ¿verdad? Somos así, soy así, que Dios me ayude. Dice, más ahora dejad también de vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ira. No solo ira, enojo, porque quizás la ira es una cosa diferente, quizás, vea. Enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. Entonces, dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Qué debíamos hacer? Habiéndonos despojado. ¿Qué es despojarse? A ver, dejar, ¿verdad?, a un lado. Jesús, nuestro ejemplo, dice la Biblia en Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria. Ahora, nosotros debemos habernos despojado de aquellas cosas que son incorrectas ante Dios. Debemos dejarlo todo por allá. Y dice, despojando del hombre viejo con sus hechos, con sus actos, habiendo vestido ¿de qué?
del nuevo, dice, del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, dice, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como los escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mente, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. No améis al mundo. No debemos amar las cosas que hay en el mundo, los deleites del mundo. Debemos dejar que otros lo hagan, y nosotros con amor y mansedumbre debemos llevar el mensaje de salvación a aquellos que están en el mundo, porque así debemos amarlos. Dios ama al pecador. Lo que Él odia o aborrece es el pecado. Eso es lo que Dios aborrece, odia, ¿verdad? Por causa de que ya se dijo casi prácticamente todo, y seguir en lo mismo sería repetir más de lo mismo, de lo que ya está. Así que con esto vamos a ponernos en pie para... Esta es la última lección de la escuela, hermanos. Es la última lección que tenemos de la escuela, ¿verdad? Sabática. Y vamos a terminar aquí. Consideren ustedes, ¿verdad?, las costumbres del mundo más difíciles de dejar. Dice, ¿cuáles serían las costumbres más difíciles que son difíciles de dejar? Considerémoslo nosotros ahí. Conclusión: Dios no quiere que vivamos confundidos. No quiere. Dice, entre dos caminos. Él nos ama demasiado como para dejarnos perdidos en lo que el mundo promueve. Por eso nos llama diciendo, no améis al mundo. Este llamado no es para hacernos la vida difícil, sino para protegernos y guiarnos hacia una vida verdadera y eterna. La paz sea con todos ustedes.